para motivar. Una nueva bendición el día de hoy. Permítenos, Señor, poder alcanzar tu gloria, alcanzar tu presencia y poder sostenernos allí para recibir de ti todo lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Amén. Thank you, Jesus. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas nosotros fuimos sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. El herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Mas el herido fue nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Lo que hizo, temblarán cuando
Bendito es nuestro Dios. Amén. Deuteronomios capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Y luego dice el 21, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Aleluya. Que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amen. He is your God. Hallelujah. He is the purpose of your praises. He is who performed all those great and awesome wonders. Amen. Él es el que ha hecho maravillas en frente de nuestros ojos y nosotros hemos sido testigos de ello. Pero a veces nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho. Los problemas nos roban un poco la felicidad, el gozo y aún la memoria de qué tan bueno es nuestro Dios. Amén. Estaba Pablo y Silas encarcelados, encadenados, pero aún en esa situación pudieron alabar a Dios. Yo no sé si hay temor en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón por todo lo que está pasando, y quizás hay razón por tener el temor, pero tenemos un Dios que ha hecho grandes maravillas. Tenemos un Dios que si queremos nosotros y nos ponemos de acuerdo y cantamos alabanzas a Dios, porque Él es el objeto de nuestra alabanza, Él es la razón de nuestra adoración, Él es el propósito por el cual estamos aquí reunidos. Y si le alabamos con todo nuestro corazón, como lo hizo Pablo, aleluya, y Silas en ese día, en ese momento, dice que la palabra de Dios que empezó a estremecer la tierra, empezaron a quebrarse cadenas. Empezaron, aleluya, a sentir una libertad. No solo Pablo y Silas, sino aquellos también que lo estaban escuchando. Por el amor que le tienes al vecino, a tu compañero de banca, ¿por qué no le alabas para que él también reciba ese gozo que tú traes? Por el amor que le tienes a tu hermano, a tu hermana que está aquí en el templo, ¿por qué no le exaltas, aleluya, con todo tu corazón, para que este lugar estremezca, para que todo dolor, toda enfermedad, todo lo que nos tenga atado, aleluya, sea quitado y podamos, aleluya, gozar y recordar y ver con nuestros ojos qué tan grande es el Dios al cual servimos? Would you help me, Frankie? I think it is time that we put down our fear, hallelujah, in its place, under the feet of our God, which is God Almighty and powerful. Awesome is He. Would you worship and praise with me? Go ahead, Frankie. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unida las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se muere libre en este lugar. El Padre alegre está a ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres
santo, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor, y ángeles se unen hoy cantando con una sola voz: santo, santo. Ángeles se unen hoy cantando con una sola voz: santo, santo. Ángeles se unen hoy cantando con una sola voz: santo, santo. Ángeles se unen hoy dando con una sola voz: santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Yes, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Amen. I hope you're connected not only through the social media, but you're connected with the Spirit. Amen. That you're connected to the presence of God so that your life might be blessed. If you couldn't make it to the church this morning, make sure that your soul, your mind, and your heart are in the presence of God through this means. Worship Him with all you have. Alaba al Señor con todo tu corazón. Es bueno venir al templo, pero es mejor conectarnos a la presencia de Dios. Estés en casa o estés en el templo, debemos de conectarnos a la presencia, al Espíritu Divino que recibe la alabanza que tú le das. De nada sirve que vengamos al templo y tu alabanza no esté conectándose
a la gloria bendita, a la presencia hermosa, al poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Si ya hicimos el esfuerzo, si ya vencimos todo el temor, todo lo que nos impedía estar, aquí estamos. Los que pudieron estar, están en victoria, han hecho algo bueno. El Señor ha protegido sus vidas, les ha dado un privilegio tan hermoso que muchos que están viéndonos no han podido obtener. Pero de igual manera, tanto como ellos como tú, debemos de poner nuestra alabanza, aleluya, a lo alto, alcanzar el trono celestial, que pase, aleluya, este ambiente, este cielo, y llegue hasta el tercer cielo. Y para eso se necesita hacerlo en espíritu, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque esa es la alabanza que baja la presencia de Dios a tu vida. Este lugar está lleno, ya lo hemos dicho, de la gloria de Dios, pero hay que bajarla a nuestro corazón, hay que traerla, hay que meternos a ella. Amén. Aleluya. Yo sé que estás listo y preparado para recibir a Dios, sus bendiciones, su poder, aleluya, el milagro que le estás dando. Pero ¿estás preparado para alabarlo? ¿Estás preparado para bendecirlo? ¿Estás preparado para danzar en esa victoria que el Señor te ha dado? ¿Estás preparado para darle a Él la alabanza y la adoración, porque Él es bueno para contigo, para conmigo? And church is not just a gathering of people to listen. It's a gathering of people willing to worship the living God. And through that worship, the presence of God speaks to our souls. A través de la alabanza es cuando Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Cuando el ambiente está listo, oh aleluya, entonces Dios empieza a hablar. Cuando ya hemos dejado y hemos negarnos a nosotros mismos, ya no le ponemos atención a ese dolor que traes en tu mano, en tu pie, en tu rodilla, en tu corazón. Ya no le pones mucha, aleluya, atención a ese problema. Simplemente ya te olvidaste. Entonces Dios empieza a hablar. Cuando ya dejas todo a un lado, te niegas a ti mismo, entonces Dios empieza a hablar a tu vida. Entonces Dios dice: ahora sí puedo entrar, porque me estorbaba todo lo que traías en tu mente. Me estorbabas el temor que traías en tu corazón, me estorbaba la duda que traías en tu vida, en tu alma, el problema. Aleluya, ya que te olvidaste, déjame trabajar. Y el Señor quiere trabajar con nosotros en este día. El Señor quiere hablarnos en esta hora. Y te invito a que te conectes a esa presencia y a esa voz. Amén. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos? Heavenly Father, we need you. We need you like we never. Hallelujah. I need you in such urgency. We need you. Te necesitamos en una urgencia. Con urgencia. Habla nuestras vidas en este momento. Danos tu palabra. Enséñanos tus caminos. Y danos la valentía para caminar en ellas. Llénanos, Señor, de convicción. Llénanos, Señor, de obediencia a tu palabra, para vivir victoriosos en ella, en el nombre del Señor Jesús. Amen y amen. Thank you, Jesus. I'm about to start. And I like to read from the book of Jonah. Quiero leerle el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Amen. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. I'm
Hemos estado hablando de los pozos de la desesperación, el cual pasa el ser humano por tantos problemas, por tanta dificultad, especialmente en estos tiempos. Y hemos visto que hay muchas razones por cuales nos encontramos en ciertas veces, circunstancias. We've seen how sometimes in our daily life, in our walk of life, we find different situations and problems that puts us in pits of desperation. In Jonah chapter 1 verse 17, y dice la palabra de Dios: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pueden ocupar sus lugares. Hemos, hermanos, visto que hay muchas razones por cuales a veces encontramos mucha dificultad en nuestras vidas, mucha tristeza, problemas. Nos encontramos atrapados, como dijo el salmista, en un pozo de desesperación, y buscamos salir de ese problema y buscamos aprender de ese problema, y abrimos como José estuvo pasando por unas dificultades, unos problemas por causa de la familia, por causa de los hermanos. Dice la palabra de Dios que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto me recogerá mi Dios. Sometimes we value family too much, that everything they do puts us in a desperation, in a certain situation and problems and conflicts that we seem not to be able to get out of. The rebellious child, the problem or husband, the missing husband and father. Muchas de las veces dejamos que el amor que tenemos por la familia nos pongan en un problema, en una situación dificultosa donde no podemos salir de ese problema porque la rebeldía de los hijos, por el padre y esposa ausente, nos encontramos en un problema. Pero el Señor Jesucristo dice: aunque mi padre, aunque tus seres queridos, aquellos que tú confiabas de su amor, te abandonen, con todo esto me recogerá Jehová. Una versión más hermosa dice: con todo esto tú me adoptarás como tu hijo. Amén, aleluya. El Señor me recibirá en sus brazos. Y vimos cómo a través de todo eso José pudo sobrevivirlo, y fue testimonio para su familia y fue bendición para su familia, porque José supo llevar y salir de ese pozo de desesperación. También vimos y hablamos de Daniel, cómo Daniel fue echado a un foso de leones por sus enemigos, porque el pueblo de Dios tiene enemigos. Y hablamos de eso y platicamos un poco de esto. Y dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 18: nadie que forma parte de la familia de Dios, aleluya, Dios lo abandona, sino Cristo lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. Aquel que forma parte de la familia de Dios, Cristo lo tiene en sus manos y el diablo no puede hacerle daño. Y lo vimos como Daniel, aún rodeado de leones hambrientos, no pudieron hacerle daño. Muchas de las veces el diablo nos quiere tener apagados, aplastados. Sometimes it's the devil. Some of the problems we face through our lives is an enemy that we can't, hallelujah, sometimes see it coming, that puts us in pit of desperations. But God is with you. And if God is with you, who can be against you? Y vimos que Sadrach, Mesach y Abednego, su fe, y por causa de su fe, su valentía, fueron echados a un horno ardiente.
Y la palabra de Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Y cuando tú te estás firme en tu fe, no importa que donde te quieran aventar, allí va a estar Dios contigo. Hermanos, la misma fe por cual a veces sufrimos es la fe que Él nos defiende y que nos protege. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Pero también tenemos que ver un poco más y ver la situación de Jonás. Como Jonás, por su desobediencia, fue arrojado al mar. Amen. Because of Jonah's disobedience. Por la desobediencia. Y el hombre está sufriendo por la desobediencia. We're in a pit of desperation. Estamos en un foso, en un pozo de desesperación. Estos meses, este año, nos hemos visto en una desesperación tremenda y grande. Y dijimos y pensamos, ¿qué está pasando? La desobediencia del hombre trae consecuencias, hermanos. Trae problemas, sea por la creación como humanos desobedientes, aleluya, a Dios, o personalmente en tu vida o en mi vida hemos desobedecido a Dios y nos ha puesto en situaciones muy difíciles. No podemos vivir, hermanos, desobedeciendo a Dios. We have to confront the realization that we sometimes rebel against our God. Muchas veces o en ciertos casos nos rebelamos contra nuestro Dios. Y eso nos pone en un pozo de desesperación. Me gustó algo que leí esta semana. Que Dios, I'm trying to remember, que el Dios le habló al mar que produciera peces. Y el pez no puede vivir fuera del mar. Y Dios le habló a la tierra que produciera árboles. Y el árbol no puede vivir fuera de la tierra. Pero para producir al hombre se habló a sí mismo. Y digo, hagamos a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el hombre no puede vivir sin Dios. Cuando sacas al pez del agua se muere. Cuando sacas el árbol, aleluya, de la tierra con sus raíces, aleluya, se seca. Cuando el hombre se aparta de Dios, muere espiritualmente. We cannot live without God. We were made by Him. No podemos vivir sin Dios. Pero Jonás quiso apartarse. Hay tanta cosa que podemos hablar. Pero Jonás quiso apartarse de lo que Dios estaba pidiéndole y quiso hacer sus cosas a su propia manera. Y vino una gran tempestad. Conocemos la historia. We know the story of Jonah. It's a very popular kid's story, but it goes far beyond being just a kid's story. It's the consequences of disobedience. It's a story that tells us we should be careful in our walk with God. Es una historia que nos habla no solamente a los niños, sino nos habla de la desobediencia a nuestro Dios, de apartarnos de su voluntad. Y Jonás fue arrojado al gran abismo que es el mar. Si hay una profundidad desconocida, es el mar. El hombre ha ido hasta la luna y está explorando el espacio, pero no ha podido explorar todo el mar. El abismo más grande que existe en esta tierra es el mar. Es lo que es más, hermanos, aleluya, el lugar más fuerte o más temible es la profundidad y el abismo del mar. And when we're without God, that's where we start trying to live.
Cuando estamos sin Dios es donde empezamos a vivir en un abismo, en un lugar de mucho temor, en un lugar desconocido, en un lugar apartado en oscuridad donde no sabes qué tan profundo puede caer. The sea hasn't been explored. It's the great depths of this world. The sea has not been conquered. Amén. El mar no ha sido conquistado aún. Y allí fue arrojado Jonás por su desobediencia. Esto habla de la distancia que tenía Jonás espiritualmente con su Dios. Había una oportunidad que Jonás tenía de obedecer a Dios, pero él decidió hacer sus cosas a su manera. Y eso, hermanos, representa la diferencia de distancias que tenía Jonás en su corazón de Dios. And he was thrown into the abyss. He was thrown into the ocean. But even in that ocean, God had a purpose. God had a plan to save him. Y aún en ese mar, Dios tenía un propósito, tenía un lugar como poder salvar a Jonás. Nuestra desobediencia trae consecuencias al hombre. Nuestra desobediencia, no seguir la palabra de Dios, trae consecuencias a nuestra vida. Nos pone en un lugar que no conocemos. Nos pone en un lugar peligroso. Nos pone en una situación apartada de la protección de nuestro Dios. Pero aún así Él tiene un propósito. Aún así Él puede alcanzarte, pero tenemos que entrar a un arrepentimiento. Aleluya. The belly of the fish is not a happy place to be at. Dentro de, hermanos, del estómago, dentro de este pez, no es un lugar hermoso en el que podemos estar. Y no debemos apartarnos o de dejar de clamar a Dios. El pez, el estómago, representa también el pecado, la perdición del hombre, lo sucio, la impureza, lo feo de la humanidad, de la desobediencia. Representa, hermanos, un lugar que tenemos que buscar o clamar a Dios. Es una desesperación tan terrible. Y ahí se encontraba Jonás, en ese lugar tan fuerte, en ese lugar tan desesperante. Pero fue en ese lugar que Jonás clamó a Dios. En el capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jehová a Dios, Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Se sentía morir, hermanos, porque Jonás había conocido la grandeza de Dios. Jonás conocía la bondad de Dios. Jonás sabía que Dios era bueno. Jonás sabía que Dios era grande. Jonás sabía que Dios era poderoso. Y aún así se atrevió a desobedecerlo. Pero porque se encontraba en un pozo de desesperación, porque se encontraba, aleluya, en el abismo, aún en la muerte, se encontraba a morir, levantó su voz y clamó a Dios en angustia, y el Señor lo escuchó. Aún en ese lugar, porque la mano de Dios no se ha cortado. Porque aún cuando tú aprendes de la desobediencia, de la rebeldía, de las cosas que has hecho y te arrepientes, el Señor nuestro Dios nos escucha y nos pone y nos prepara para aleluya, un avivamiento. When you're in that pit of desperation, of disobedience, you have no choice but to repent. Cuando estamos en ese lugar de desobediencia, de rebeldía, no nos queda otra más que arrepentirnos, iglesia. Amén.
Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, dice la palabra de Dios, entonces Él vendrá a sanar nuestra tierra. Pero tenemos que arrepentirnos, humillarnos y clamar a Dios. Como nación hemos fallado. Amén. Como creación hemos fallado. Que no fallemos como iglesia. Que seamos obedientes a la palabra de Dios. Que como padre o como madre, como hijo, como hija, seamos obedientes a las escrituras, a la voluntad y a la gracia de Dios. Para no caer en una profundidad donde no podamos salir. Y si ya estás ahí, tiempo de clamar a Dios. No es un lugar hermoso donde estás, pero sí puede ser un lugar donde podemos aprender a arrepentirnos, a humillarnos y a clamar una vez más a nuestro Dios. It's not a nice place. No es bueno, hermanos, es triste ver la gente en temor, en enfermedad, en pecado, y ver cómo, hermanos, cada vez está sintiendo esa desesperación del país. Prendes la televisión y escuchas las noticias, se siente la desesperación de la gente, de lo que están sufriendo, de lo que están pasando, y se ha convertido esa desesperación en violencia, en angustia, en llanto, en odio, porque no sabemos qué hacer cuando no estamos con la voluntad de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, todo lo que somos, lo más vil, lo más malo, empieza a brotar porque no está el amor de Dios con nosotros. When we are disobedient with God, when we are away from God, all that is wrong with the humanity, it starts coming up. All the sin and the evil and the violence that is in our hearts, it has no control, has no muscle, and it starts just to show up. And that is the condition the world is in today. Esa es la condición que está el mundo. Hay odio, hay violencia, crímenes, hay pecado, porque están en un pozo de desesperación donde no está Dios. Porque donde está Dios hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. Porque donde mora el Espíritu de Dios, allí está el amor de Dios en el hombre. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces todo lo bueno que hay en nosotros brota, sale, se reflexiona. All that is good within us, when we're in God's presence, when we're in His will, when we're obedient to His word, all that is good within us, it starts showing. Empieza a mostrarse. Aleluya. Todo lo bueno, aleluya. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, eso mostramos. Pero cuando estamos lejos de Dios, todo lo contrario. Y vemos qué feo es la creación humana sin Dios. Podemos ver qué tan vil, qué tan horrible, qué tan perverso, qué tan, hermanos, no sé ni qué palabra usar para describir la condición del hombre sin Dios. Y así se encontraba Jonás dentro de este pez, lleno de toda la inmundicia de este mundo, lleno de lo más feo, el olor, el lugar, el ambiente oscuro. Pero allí Jonás se acordó de que no fue criado por sí mismo. Se acordó de que había un Dios en las alturas.
Que él podía de una manera u otra clamar, y que de allí, en la profundidad del abismo del mar, dentro de ese pez, él podía, aleluya, extender su mano, porque la mano de Dios es fuerte, poderosa, y del lugar más profundo puede sacarnos. So it's a time of repentance. It's a time, hallelujah, of reconciliation. Es un tiempo cuando estamos en ese pozo de desobediencia, de pecado. Es el tiempo de reconciliación con nuestro Creador, con nuestro Dios. It's a time to reconcile. It's a time to see our evil ways and repent and change our direction, our path. Es el tiempo de buscar al Dios. Porque estamos en un pozo desesperante, hermanos, como humanidad, como país. Un lugar triste. Que se enferma el presidente de los Estados Unidos y todos dicen que qué bueno, que ojalá se muera. En todas las noticias es el odio, el vil, el pecado del hombre sin un Dios. Es la reflexión de un mundo perdido en un abismo, en un pozo desesperante. En vez de doblar nuestras rodillas y clamar a Dios, en vez de pedir que nos perdone, que sane nuestra tierra, que ayude a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, a nuestros, aleluya, ciencia, al departamento médico, que haya una solución. Estamos deseando lo peor. Es lo vil del hombre sin Dios, es la desobediencia. Pero Jonás encontró el tiempo y dijo: no, esto no es normal. Yo no fui creado para el abismo. Yo no fui creado para rodearme de inmundicia. Yo fui creado para vivir a la presencia de mi Dios. Yo no puedo vivir sin Él. Y Jonás se arrepentía y clamaba por 3 días. Estuvo Jonás acordándose de que tenía un Dios grande, fuerte, poderoso. Y fue en ese clamor que Dios, aleluya, mandó que fuera arrojado de ese lugar. It is time to repent. Whether you're talking about, hallelujah, as a nation or as a creation, but as a personal counsel, I'll tell you to also look for repentance. El arrepentimiento, hermano, no puede ser o no se da como nación. Para que la nación se arrepienta, tiene que comenzar con el individuo, con cada ciudadano, con cada persona, conmigo, contigo. Empezar a clamar a Dios como iglesia empieza con que tú, como miembro de esta iglesia, empiece a clamar a Dios. We need to start crying and praying, hallelujah, for the wellness of this nation and of our creation in total. Debemos estar clamando a Dios, pidiendo perdón como individuos, como miembros, como gente, pero también pidiendo perdón como nación, y aún pidiendo perdón como creación. Nuestro lugar es en la presencia de Dios. Nuestro lugar es estar en lugares altos, en las alturas, no en los abismos, no en los pozos de desesperación, sino en las alturas, en lugares celestiales, en lugares hermosos de paz y llenos de amor.
Tenemos que cambiar, hermanos, nuestro pensamiento. Debemos buscar, aleluya, a nuestro Dios. Porque aquí no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios y vosotros, o vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Su mano está allí, su poder está allí, su gloria está allí, su favor está allí, pero el pecado nos ha apartado de esa gran victoria, de esa gran bendición, de ese gran avivamiento, de ese gran, aleluya, enfrentamiento con nuestro Creador. El pecado nos ha apartado, nos ha alejado. Pero el poder de Dios está ahí. Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fuerte, Él sigue siendo suficiente. Pero vuestras iniquidades, dice Isaías 59, 1, 2, nos ha apartado. Y debemos buscar, hablando general, hermanos, not talking to anybody personally, I'm talking just in general. I myself, we have to search and look, hallelujah, how can we change this condition? How can we get out of this, hallelujah, desperation, out of this abyss? How can we get out of it? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Y la respuesta está ahí. Aleluya, dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscar al eterno, mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que estés cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. La situación o la condición va a cambiar cuando el pueblo, la gente, hermanos, el hombre, el cristiano, busque más a Dios. Haga arrepentimiento. Haga oportunidad de arrepentimiento. Porque mientras que haya vida, hay oportunidad, hay esperanza. We're in a good time to repent. We're in a good time to change the situation, to change our path. It's time. Es tiempo. Cuando aquel pez arroja a Jonás, hermanos, no lo arrojó muy limpio. La palabra es una palabra fuerte. El vómito que usa la Biblia, la palabra hebrea, es una expresión fuerte. Amén. Y Jonás fue arrojado de todo el pecado, de ese lugar donde se encontraba, pero fue arrojado, hermanos, con una presión que tenía toda la suciedad todavía en él. He got out, but he wasn't cleansed. Salió, pero no fue limpio. Tuvo que volver a meterse al agua. Yo creo que como estaba en el mar, cuando fue arrojado, yo creo que tuvo que meterse a limpiarse otra vez, aleluya, a purificarse, a sacarse de toda esa sociedad antes de poder ir a obedecer la palabra de Dios. Esto representa que, hermanos, la obediencia a la palabra de arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros, porque no nomás es la oración por un arrepentimiento, es el bautismo el cual nos va a purificar. We cannot only just repent because we still have all that filth within us. We're still dressed in sin. Muchos dicen que arrepentirnos no es suficiente, pero todavía arrepentidos, todavía estamos vestidos en suciedad, en pecado, en maldad.
Por eso necesitamos ser bautizados para que seamos purificados. We need to be baptized because just being repentant and doing good doesn't take away the filth that you're already carrying it. El empezar a hacer las cosas buenas y obras buenas porque nos hemos arrepentido no quita la inmundicia que cargamos. Seguimos vestidos en ese pecado. Pero cuando aceptamos y obedecemos la palabra a su pie de la letra, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros. So it's not only a time of repentance, it's a time of purification. No es un tiempo solamente de arrepentirnos, pero también es un tiempo de purificarnos. Y si tú ya fuiste bautizados, también puedes purificarte buscando cada día la gloria de Dios en tu vida. So that filth doesn't stick with you. You need to continually, hallelujah, wash yourself in the Spirit of God, in the cleansing of God, in the Word of God. Tenemos que continuar, hermanos, siendo purificados por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Porque salimos de un lugar malo, de un lugar feo, y queremos mantenernos limpios. Debemos mantener puros porque nuestro Dios es santo. We can, hallelujah, after running away, after doing all the rebellious things, we can come back. Porque el Señor nos espera. Así como aquel hijo pródigo que regresó a casa, el Señor, su padre lo esperaba con brazos abiertos. Así el Señor nos espera cuando venimos arrepentidos, limpios, cambiados. It is time, church, to continue or to look for, hallelujah, always the cleansing of the Spirit of God. Debemos de continuar buscando, aleluya, el Espíritu de Dios que nos purifica, que nos transforma, que nos cambia. Porque muchas de las veces la situación en que nos encontramos es por la desobediencia a Dios. Sino si cambiamos un poco y dejamos de hablar de de la pandemia que está atacando a este mundo, y vemos el problema local, el problema propio, el problema personal, de lo que a veces pasamos y a veces sufrimos, lo podemos quizás trace back, ¿cómo le puede decir? Podemos concluir que fue razón de una desobediencia que tuvimos contra nuestro Dios. Amén. Ahorita se habla mucho de seguir de dónde salió, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, se busca, they trace it, buscan de dónde se contagió para poder atacar el problema. Amén. Para saber quiénes más podían haber sido infectados, para saber de dónde surgió el origen. Amén. Y muchos de nosotros podemos regresar a una desobediencia por cual estamos pasando, por lo que estamos pasando, una rebeldía contra la palabra de Dios. Oh, pero Dios es bueno. Sí, no estamos quitándole que Dios es bueno. Estamos diciendo que cuando nos apartamos de Dios, cosas malas suceden. No porque Dios quiso, sino que nosotros decidimos abandonar la cobertura de las alas de nuestro Dios. Quisimos hacer las cosas a nuestra propia vida. We want to do things on our own. Man, like this child or the teenager that rebels against the parents and they leave the home, they run away. There are consequences for it. There's no protection. There's no security. There is nothing stable anymore in his life. Not because the parents were bad, but because that teenager, that young person decided to run away. And this happens to us. Cuando desobedecemos a Dios, no porque Dios es malo, nos pasan cosas malas, sino porque la ley de Dios ya está establecida de que necesitamos que vivir bajo su cobertura para vivir, aleluya, sin tanto problema.
Pero la consecuencia de la desobediencia es enfermedad, tristeza, dolor, amargura. Amén. Estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de una tal Eva, no sé quién sea, pero por ahí se le echa la culpa a Eva. Amén. Por eso estamos pagando la desobediencia de eso. Pero muchas veces, de las veces, o ciertas veces, o en ciertas ocasiones, pagamos por nuestra propia desobediencia. Pero Dios es bueno y medio. Sí, Dios es muy bueno. Y te perdona si le pides perdón después de haber provocado. Y Él duele contigo cuando tú sufres. Pero debemos tener el cuidado de vivir en obediencia con nuestro Dios, de vivir en santidad, de vivir en comunión con nuestro Dios. Hay muchos paralelos, hermanos, que se hablan de Jonás y la vida de Cristo. Y esto es importante, porque el Señor Jesús, el Hijo, el Dios, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, amén, el que estaba sentado en el trono para calmar la tempestad que había en este mundo, la suciedad, fue arrojado, Él mismo se arrojó desde lo alto a la profundidad, al abismo de esta tierra, para traer una purificación a nuestra vida. Y dice la palabra que Él pasó 3 días en el pez, así como Jonás. Amén. Pero el puro hecho que dejó su trono y fue arrojado al mar, para que tú no fueras arrojado al abismo, para que tú tuvieras esa comunión con Él. Él tomó ya para que tú no lo pagues, para que tú no lo sufras. Y queremos nosotros pagar lo que el Señor ya pagó. Se levanta la tempestad, y la única manera que aquellos hombres podían calmar la tempestad fue para despertar a Jonás. Despierta, dormilón, ¿qué estás haciendo? Mira lo que pasa. Dijeron: arrójenme al mar. Para calmar la tempestad agarraron al hombre y lo aventaron al agua, y la tempestad se calmó. Pero cuando Jesús dormía y había una tempestad, aquellos apóstoles corrieron: maestro, mira que perecemos, mira que morimos. Y el Señor Jesús se levanta y le habla a la tempestad y le dice: cesa, y aquella tempestad se calma. Hay 2 maneras de calmar la tempestad, iglesia: o dejas que Jesús lo haga, o te arrojas al mar y pagas las consecuencias. Hay una tempestad, hermanos, y solamente Cristo puede hablar a esa tempestad. Yo prefiero que el maestro hable de la tempestad, de que yo pague las consecuencias de mi desobediencia. Yo prefiero doblar rodillas y pedirle perdón al Señor por mi desobediencia, por mi rebeldía, por mi maldad, por mi pecado, que ser arrojado al abismo, a la desesperación, a la muerte. Cuando está Cristo listo, solamente tienes que ir a Él y decirle: maestro, sácame de este pozo de desesperación que perezco. Y el maestro se va a levantar y va a dar palabra a tu vida, y va a calmar el problema, va a calmar la tempestad, va a poder poner paz en tu vida y en tu corazón, en tu casa, en tu familia y aún en tu país. ¿Qué diferencia? ¿Quién va a pagar la consecuencia de la desobediencia del hombre? ¿Saben que Cristo lo hizo? Él murió en una cruz
para pagar la consecuencia de mi desobediencia, de mi rebeldía. Ahora solo me pide que me purifique en sus aguas. He already paid the price. He already calmed the storm. He's just telling you to do your portion, that you enter with him in the pact of salvation, that you get baptized in the waters, que seas bautizado en las aguas que purifican. Y él ya calmó la tempestad. He already calmed the storm. He already paid the price. Don't go down in the pit, in that water, in that abyss. Arise from it. Get out of it while there's still time. Save your soul by running to Jesus. Salva tu alma corriendo a Cristo, aceptando a Cristo y su palabra, y sea obediente y fiel a ella. Dice, hermanos, que Jonás no vivía muy lejos de Nazaret. Que la ciudad de Jonás, donde es Jonás, de Gat-Her, no es, esto dice en Segunda de Reyes, está de donde viene Jonás, que Nazaret no estaba muy lejos. Y podemos ver que estando tan cerca de donde nació Jesús, estaba tan lejos del amor de Cristo, de lo que Dios sentía por la gente. Amén. Muchas de las veces estamos en la iglesia, estamos cercas, pero no sentimos el amor de Dios, porque no le obedecemos, porque no le seguimos. Estamos cerca, we're there, we're close, very close to God's place, to God's home, to Christ. We're very close to Nazareth, the birthplace of my salvation, the birthplace of the salvation of all nations. Muy cerca del lugar, hermanos, donde nació la salvación para toda la humanidad. Cerca de Nazaret, donde nació nuestro Salvador, donde nació la llave, hermanos, el gozo para toda una creación. Pero nuestro corazón está muy lejos. Cuando venimos a su casa, cuando nos acercamos físicamente, pero nuestra mente está vagando, está trabajando en otros lugares. But we have an opportunity. Pero tenemos una oportunidad. Amén. Porque si estamos cercas, tan solo es extender nuestra mano, como aquella mujer, y tan solo tocar su manto es suficiente para que transforme y cambie y sane nuestras vidas. Estamos cercas, iglesias, ¿por qué no te extiendes a tocar la gloria de Dios? Man, we can be delivered. There are other things that we can talk about, but we can be delivered. Podemos ser liberados, porque hemos sufrido, nos hemos dado golpes de cabeza, because we have been disobedient, porque hemos sido desobedientes. Hemos pasado por cosas que no teníamos que haber pasado, porque no quisimos aceptar la palabra de Dios. Hemos sufrido de muchas maneras por no haber obedecido su palabra, su consejo. Hemos sufrido financieramente, emocionalmente, espiritualmente, hemos sufrido físicamente, hemos pagado consecuencias cuando no nos apegamos a la palabra, a su perfecta palabra, porque Dios ya estableció leyes. Y cuando quebramos, cuando desobedecemos esas leyes, hay consecuencias. Amén. Cuando sacas al árbol de la tierra, la naturaleza dice que se seca. Amén. Terminamos con lo que empezamos. You take the fish out of the water.
Cuando sacas el pez del agua, la ley de la naturaleza te dice que ese pez va a morir. Y cuando nos apartamos de Dios, la ley de la naturaleza nos dice que vamos a entrar a un pozo de desesperación. Vamos a vivir sin rumbo y últimamente vamos a morir sin Cristo y sin esperanza. Pero la ley de la naturaleza también nos dice que cuando ese árbol se queda en la tierra, Dios manda lluvia y ese árbol crece y florece. Y cuando ese pez está en el agua, ese pez arranca hasta las profundidades del mar y salta sin ningún problema. Y la misma ley de la naturaleza nos dice que cuando estamos pegados a Dios, nuestra vida florece. Vivimos en paz, en armonía, en comunión, en victoria. Y morimos, aleluya, victoriosos. Y si dejamos este lugar, en el cielo nos espera una corona. La ley de la naturaleza establecida por nuestro Creador así lo afirma. Y debemos de aceptarlo. ¿Por qué no te pones de pie, Frankie? Help me. Amén. Hay consecuencias en todo lo que hacemos. Pero hay consecuencias malas y hay consecuencias buenas. Y si somos fieles a Dios y obedecemos a Dios y caminamos con Dios, hay consecuencias muy hermosas. Hay una vida muy hermosa que sí no es, hermanos, no estamos diciendo que no va a haber sufrimiento, ni que va a ser una armonía perfecta sin problemas, no. Pero sí tenemos a Dios que nos respalda, que nos apoya y que nos guarda. Amén. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos ahí juntas?
Incita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, dando las vidas de la tierra, oh Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Y en totalidad a ti Bendito eres, Señor Jesús. rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Dame, mi buen Señor. Y en totalidad a ti Blessed be your name, Jesus. rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos Yes, Lord. y haz de mí lo que tú quieras. Jesus. Tómame, aquí estoy. Bendito Dios, gracias, Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Amén. Toma mi vida Habrá alguien en esta en tus hora manos. que quiera pasar
que quiera pedir perdón a Dios, que venga arrepentido, buscando del Señor. Amén. Aleluya, cobertura espiritual, protección en su vida. Is there anybody, amen, that needs prayer today? Thank you, Jesus. We pray. Pedimos oración por nuestro hermano Ruiz. Se encuentra enfermo, dice que se está sintiendo malito. Vamos a orar por nuestro hermano Mario Ruiz. Señor lo bendiga. Por nuestra hermana Eva igualmente. Amén. Por Carlos Sandoval me mandó un mensaje que oráramos por él. No ha podido estar con nosotros. Oremos por ellos. Amén. Sigamos orando por mi hermana Perales. Oremos, hermanos, por el presidente, por Donald Trump y su esposa. Amén. Por esta nación. Amén. Y preparémonos, iglesia, para lo que Dios tenga para nosotros. Yo creo que Dios está con su pueblo. Amén. Está con nosotros y tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirnos, pero nosotros tenemos que clamar a Él. Amén. Hermano, tú que nos estás conectando, gracias que estás conectado. Gracias por ese tiempo que nos brindaste. Espero que tu vida esté siendo bendecida, que Dios esté contigo en todo momento. Es nuestra oración. Ya vamos a ser despedidos. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Bendito, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y maravilloso. Pedimos que estés cuidando de los hermanos que están ausentes, de la familia Soto, a mi hermana Ponce, estés cuidando de ellas, a mi hermana Perales, a mi hermano Víctor, a mi hermano Ruiz, a la familia Ruiz, a Carlos, a su familia, a la familia Sandoval. Padre, estés con todos ellos. Bendice también a la familia Lara, Padre, Señor Jesucristo. Acompáñanos en todo, Señor Jesucristo, y sigue dándonos tu paz, tu victoria y tu amor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Despídeos en paz, iglesia.